a la salud en el ámbito de la provincia de San Luis, en el ámbito de la capital puntana, perdón, en el ámbito de la capital puntana, se están manifestando con preocupación a raíz de la determinación del gobierno de eliminar todo tipo de restricciones con motivo de la fiesta del estudiante. Por ejemplo, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud emitió una comunicación diciendo que la situación epidemiológica debe ser cuidada y conservada y que el pueblo puntano perdió vidas en el camino con el sufrimiento y el dolor que han transitado casi 1.500 familias que tuvieron precisamente algún miembro muerto a raíz de la pandemia. Y dice que la pandemia no culminó, que la visión de la toma de decisiones debe ser sanitarista y no eleccionaria, no quiere decir obviamente con motivo de las elecciones. Las pandemias no terminan por decreto, la historia y los libros así lo demuestran. Y por otra parte, el Círculo Médico de San Luis también emitió una comunicación ayer manifestando su preocupación por esta determinación que se ha tomado. Debemos poder brindar la seguridad de que cuando regresen nuestros jóvenes puedan volver a sus familias y a los colegios sanos, con la juventud y alegría que los caracteriza. Y entonces dice que hay que pensar qué va a pasar después de la fiesta de los estudiantes. Tengo comunicación con el doctor Rodolfo Tolosa, que preside el Círculo Médico de San Luis. Doctor Tolosa, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes ante la determinación adoptada por el gobierno o las referencias que hacen a propósito de estas decisiones que se han tomado con motivo del Día del Estudiante? A nosotros cuando supimos y vimos que cambiaron los protocolos de acción el día miércoles a través de la reunión que tuvo el señor gobernador con su ministro y la presidenta del comité de crisis, manifestando esta libertad y la posibilidad o la recomendación de usar los elementos de bioseguridad, pero no cumplirlos de manera obligatoria. Lo primero que nos implica es qué pasó con los protocolos, por qué los seguimos usando en la capital y por qué se permiten en ciudades o en localidades pequeñas donde va a haber un aglomerado de jóvenes, permitir estas libertades, y lo primero nos generó fue preocupación. Por eso nos tratamos de reunir con diferentes profesionales e inclusive con quienes son los directivos de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial San Luis, y la preocupación trasciende a la ciudad en sí, abarca a toda la provincia. PTS abarca a todos los profesionales y técnicos de San Luis. El Círculo Médico tiene profesionales no solamente en San Luis, sino también en Villa Mercedes, y es algo que en la diaria lo venimos comentando, igual que la Sociedad de Pediatría, y la verdad pensamos qué cambió para que las reglas sean distintas o se haya programado de manera diferente y ahora se permite el ingreso irrestricto, la circulación no controlada, donde no va a haber trazabilidad y donde vamos a aumentar el riesgo potencial de que nuestros jóvenes no solamente puedan adquirir COVID, sino que los menores puedan acceder al alcohol, puedan hacer uso de otras cosas prohibidas y donde existe un control más laxo en ese tema. ¿Qué sugieren, doctor? Nosotros, sugerimos que la vuelta al protocolo es muy difícil porque ya los chicos han ingresado a las localidades y lo que sugerimos es que exista un control al regreso. Puntualmente algunas escuelas, que como hablábamos temprano en otro medio, han organizado que el regreso sea una semana guardado en casa, teniendo educación virtual desde la casa, y si no presenta síntomas y con una PCR negativa, poder volver a las actividades. Hay que tener en cuenta que ese chico pertenece a una familia, que ese joven pertenece a una familia, que ese universitario pertenece a una familia, y a su regreso debemos asegurarnos con un periodo que sería interesante de discutir en el ámbito de la salud, entre 5 a 7 días, su regreso a las actividades normales, presenciales, con una PCR negativa. De esa manera conservamos la presencialidad. De otra manera, si esto empieza a diseminarse en grupos sin poder hacer trazabilidad alguna,
lo que vamos a perder es todo lo que hemos logrado hasta ahora. Ha costado mucho esfuerzo tratar de tener una presencialidad en las escuelas y disminuir los casos en la provincia de San Luis. Me parece que es preocupante el cambio de decisión. De manera tal que, por ejemplo, una alternativa sería, ante la determinación ya adoptada, que los chicos cuando vuelvan se aíslen ellos. A ver, como cuando planteábamos que venían de un lugar donde no sabíamos cómo venían, es venir, llegar a su casa, evaluar cómo están en esos 5 a 7 días. O sea, esto todo es discutible, esto no lo hemos puesto en el comunicado. Esto surge a partir del diálogo que estamos teniendo ahora, pero es cómo evaluamos el reingreso de una persona que no tuvo la obligación de usar el barbijo, donde no se lo exigieron, de acuerdo, a ver, estoy hablando solamente de las palabras de nuestra máxima autoridad provincial, que emitió que era una recomendación y no era obligatorio el uso de las medidas de bioseguridad. Entonces, ¿qué sabemos que ese chico, a dónde estuvo expuesto, cómo le fue, qué pasó? La única manera es esperar un periodo de incubación, 5 a 7 días, hisoparlo y si es negativo vuelve a clase segura, porque si no va a contagiar al resto de los chicos. Los docentes, que algunos están vacunados y otros optaron por no vacunarse porque es voluntario, o el grupo de las otras familias donde no tienen jóvenes, pero sí van al mismo colegio, por más que se manejen en burbujas separadas, hay entrecruzamiento de gente. Entonces, yo creo que así como establece muy bien la carta de APTDS en el comunicado, las pandemias no se terminan por decreto. Las pandemias se determinan por razones epidemiológicas que si bien han bajado el número de casos, en ninguna localidad del país, se ha tomado estas determinaciones. Y en aquellos países donde se sacaron las medidas de seguridad, ejemplo Israel, cuando llegaron al casi el 80% de la población con 2 vacunas, volvieron atrás porque tuvieron nuevos brotes. Entonces, me parece que es muy difícil transmitir valores y normas y tratar de mantenerlas con el tiempo cuando las mismas se transgreden de una semana a la otra, o se dice esto no importa, y permitir no solamente esto, la falta de medidas de bioseguridad, sino también el acceso a ciertas cosas que por ley no está permitido el alcohol a menores. Entonces, hay una ley nacional donde está adherida a la provincia de San Luis. Entonces, Bueno, el intendente del Trapiche nos dijo ayer que él va a controlar la venta de alcohol y el consumo de alcohol en la vía pública. Ojalá que sea así, porque es un intendente muy responsable. Lo conozco y sé que es muy responsable y confío en su palabra. Ojalá que sea así. Ojalá que pueda hacerlo. Yo creo que no podemos menospreciar la inteligencia de nuestros jóvenes. Y ellos saben que por la laxitud de las medidas no implica que ellos vayan a pensar diferente. Espero que esto no vaya más allá de la disminución de casos y no vaya en búsqueda de otra cosa, ¿no? Que no sea el resultado de algo que no sea sanitario que pasó esta semana, haya determinado esta laxitud, haya determinado que esta burbuja que estaba planteada en el Trapiche y en diferentes localidades se rompa, porque permite el acceso de adultos o jóvenes afines, eso es lo que determinó ahora las nuevas reglas, y pueden entrar diferentes grupos, inclusive de la Secretaría de la Juventud, para animar a los chicos, pero queremos que esto sea para educar a los chicos y no para hacer proselitismo. Eso es lo que nos preocupa, una medida de bioseguridad que cuide nuestro estatus sanitario. Claro, porque la idea que nos habíamos hecho es que iba a haber fiesta del estudiante, pero iba a haber, obviamente, los requerimientos a que estamos sometidos todos. Y de repente es sin restricciones de ninguna naturaleza a divertirse. A ver, nosotros no tenemos ninguna observación en cuanto a divertir. Claro, por cierto. Me parece que uno se puede divertir sanamente y con ciertos límites como se ha hecho en otros días del estudiante. Entiendo que hay varias necesidades y eso el intendente de Trapiche lo sabe.
Hay una necesidad económica por parte de la gente de Trapiche que siempre alquiló las cabañas y tenía un ingreso en base a eso. Venimos de un año muy duro que fue el 2020 con un aislamiento muy difícil y con una caída económica muy grave. Y entendemos que esta apertura era controlada. Inclusive muchos alquileres de lugares que pedían para el ingreso a la cabaña una PCR y que se iba a mantener la burbuja de las personas y no se iban a mezclar los grupos de personas de los diferentes ámbitos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué fue diferente como para que ahora, un día miércoles, se reúnan con las promociones y digan, manejen su libertad como quieran? No los vamos a controlar. Doctor, buen día. Javier Omi lo saluda. Buen día. Usted lo decía recién y usaron ese fundamento también desde el Comité de Crisis el miércoles cuando hicieron el reporte de la situación que está atravesando la provincia con la baja en la cantidad de casos. ¿Esto de la aglomeración aumenta las probabilidades de contagio para estos días que van a estar allí en el Trapiche los chicos? ¿O las probabilidades suelen ser bajas cuando hay poca cantidad de casos, así como ahora en la provincia? A ver, estamos tratando de evitar las aglomeraciones. Hoy los protocolos provinciales determinan que al aire libre debe haber un 70% de ocupación y en espacios cerrados un 50%. Los protocolos no se dieron todos de baja porque el virus sigue estando. Y no entiendo por qué en el Trapiche, en forma transitoria, por una semana, 7 días, los protocolos cambian y en la ciudad de San Luis es diferente. Entonces, va a haber deambulación, no va a haber control de horarios, los jóvenes pueden deambular en cualquier momento, bueno, pero en forma controlada, con controles, con normas, eso está bien, pero ¿cuál es lo distinto de Villa Mercedes, de San Luis como ciudades grandes, donde existe el resto de la población y donde parte de nuestros hijos o parte de nuestros pacientes, como uno como comunidad médica, ve que van a una localidad donde no va a haber control? Ojalá el intendente esté a la altura de las circunstancias y poder ejercer el control. Porque esto de soltarle las manos a los chicos, decirles hagan lo que quieran, cuando están bajo los efectos de ciertas cosas, puede ser alcohol u otra sustancia, no hay límite. Entonces, me parece que debemos educar. Eso es la base de toda sociedad. Y cuando hay normas claras, ayudan. El contagio va a estar. Y el contagio está y el virus está. En menos medida porque gracias a las medidas de bioseguridad hemos controlado la situación. No seamos ciegos. El punto es que la situación nacional, de gravedad nacional, nos tapa esta situación provincial. Y no puede ser que altere nuestro estatus sanitario la laxitud de estas medidas. Claro, claro. Doctor Tolosa, muchísimas gracias por sus referencias, ¿no? Y sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por el espacio y ojalá que estemos a las alturas de las circunstancias. El fin de semana va a cambiar el tiempo, los chicos van a venir resfriados con síntomas y ojalá podamos evitar y que esto no sea más que una preocupación y no sea una realidad la vuelta con aumento de casos. Muchas gracias, buen día. El doctor Rodolfo Tolosa, que preside el Círculo Médico de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Radio Universidad. WhatsApp 266 436 3